Entre los siglos XVI y XVIII, Europa estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel mosaico caótico de poder medieval, con sus señores feudales, sus ciudades-estado, bueno, pues todo eso empezó a venirse abajo. Y de esas ruinas surgieron unas entidades políticas completamente nuevas y muy poderosas. Los estados modernos. Monarquías centralizadas que en el fondo sentaron las bases del mundo en el que vivimos hoy. Vamos a ver cómo nació ese nuevo orden. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué se acabó el mundo medieval. Luego nos meteremos de lleno en el absolutismo francés, el gran modelo a seguir. Analizaremos el caso tan particular del Imperio español y después cruzaremos el canal para ver la alternativa inglesa. Y para terminar, reflexionaremos sobre lo que nos han dejado. Venga, pues para entender el cambio tenemos que imaginarnos cómo eran las cosas antes. La Europa de finales de la Edad Media era un auténtico puzzle. El poder no estaba en un solo sitio, para nada. Estaba repartido por todas partes y, claro, siempre en disputa. Esa era la pregunta del millón. A ver, ¿quién tenía la última palabra? ¿El rey o los nobles, que tenían sus propios ejércitos y casi sus propias leyes? ¿Y qué me dices de la Iglesia, con su poder sobre las almas de todos? ¿O de las ciudades, que eran ricas, independientes y muy orgullosas? La verdad es que nadie lo tenía claro, y esa incertidumbre era un caldo de cultivo perfecto para el conflicto constante. Pues bien, frente a todo ese caos, empezó a tomar forma una idea que lo cambiaría todo: el Estado moderno. Hoy nos parece algo de lo más normal, pero en aquel momento fue una auténtica revolución. Estamos hablando de un poder soberano, o sea, que no se discute, sobre un territorio con fronteras bien definidas, con una administración que lo gestiona todo desde el centro y, esto es fundamental, con el monopolio absoluto de la violencia. Ya no cualquiera podía tener un ejército. Esto es lo que se propusieron construir los reyes de la época. Y la respuesta más potente, más directa a ese desorden medieval fue el absolutismo. Y si hay un lugar que lo representa a la perfección, esa es la Francia del siglo XVII. Se convirtió, de hecho, en el espejo en el que se miraban todos los demás monarcas de Europa. El Estado soy yo. Esta frase que se le atribuye a Luis XIV, el famoso Rey Sol, lo resume absolutamente todo. El poder ya no estaba repartido, no. El poder residía íntegramente en la figura del rey. Su palabra era ley. Él era el centro de todo el sistema. Pero ojo, que el éxito de Luis XIV no apareció de la noche a la mañana. Fue en realidad la guinda a un pastel que llevaba un siglo cocinándose. Figuras como Enrique IV, que trajo la paz al reino, o los cardenales Richelieu u Mazarino, ellos fueron los verdaderos arquitectos que levantaron los cimientos de ese Estado tan poderoso. Y lo hicieron construyendo sobre 4 pilares clave. Primero, el monopolio de la guerra. Se acabó eso de que los nobles tuvieran sus ejércitos. Ahora solo había un ejército, el del rey. Segundo, una burocracia que lo controlaba todo. Los intendentes eran los ojos y oídos del rey en cada rincón de Francia. Tercero, domesticar a la nobleza. Luis XIV los metió a todos en la jaula de oro de Versalles y convirtió a los fieros señores de la guerra en cortesanos que se peleaban por un saludo real. Y cuarto, aplastar cualquier oposición. Unificó el reino bajo una sola ley y una sola fe católica, quitándoles los derechos a los protestantes. Vale, si Francia es el modelo del libro, el caso de España es mucho más enrevesado. Aquí el absolutismo se encontró con una realidad imperial que no se lo puso nada fácil. La diferencia clave es esta. Francia era un reino que buscaba ser uno, compacto y homogéneo. La monarquía hispánica, en cambio, era lo que los historiadores llaman un conglomerado heterogéneo. O sea, no era un país, sino un montón de reinos y territorios juntos: Castilla, Aragón, Flandes, Nápoles, América, y cada uno con sus propias leyes, sus famosos fueros y sus propias instituciones que, claro, limitaban bastante el poder del rey. Y claro, esta estructura planteaba unos desafíos enormes. Para empezar, gobernar un imperio tan gigantesco y disperso era una locura. Además, las instituciones locales y los fueros se defendían con uñas y dientes de cualquier intento de centralización. Y por si fuera poco, Castilla, que era el motor del imperio, entró en una crisis económica brutal. Ni siquiera toda la plata que venía de América pudo evitar que la corona se declarara en bancarrota una y otra vez. Ahí se veían los límites de su poder. Bueno, pues mientras en el continente triunfaba el absolutismo, al otro lado del Canal de la Mancha la historia iba por un camino totalmente distinto. En Inglaterra, cuando los reyes intentaron copiar el modelo de Francia, no consiguieron el poder absoluto, sino una revolución. El gran conflicto del siglo XVII en Inglaterra fue básicamente un choque de trenes por ver quién mandaba de verdad.
Por un lado estaban los reyes de la dinastía Estuardo, que decían que gobernaban por derecho divino y que querían poder absoluto para poner impuestos a su antojo. Y por otro lado el Parlamento, que se aferraba a sus derechos de toda la vida, controlar la pasta y participar en las leyes. Era la idea del rey en el Parlamento, no el rey por encima de él. La tensión, como era de esperar, acabó explotando. Carlos I intentó gobernar a su aire sin parlamento durante más de 10 años. Aquello terminó en una guerra civil terrible. Y el final fue algo que dejó a toda Europa con la boca abierta. Un rey, Carlos I, juzgado y ejecutado por su propio pueblo. Después de idas y venidas, la Revolución Gloriosa de 1688 zanjó el debate para siempre. El Parlamento había ganado. Y la victoria se tradujo en leyes que cambiaron la historia. La famosa Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que le puso límites claros al poder del rey. Otras leyes aseguraron que el Parlamento se reuniera a menudo, que los jueces fueran independientes e incluso hubo más tolerancia religiosa. Hasta se creó el Banco de Inglaterra, controlado por el Parlamento, lo que le dio al Estado una estabilidad económica brutal. Acababa de nacer la monarquía constitucional. Y así llegamos ya al final de este viaje. Hemos visto cómo, partiendo del mismo caos medieval, Europa acabó tomando dos caminos radicalmente distintos para organizar el poder. Por un lado, el de la concentración del poder, y por otro, el del poder compartido. Dos modelos que iban a marcar la política mundial hasta hoy. Esta tabla final lo resume de maravilla. Fijaos, en Francia el poder viene del rey y punto. En España de ser rey de muchos sitios a la vez. Y en Inglaterra es un poder compartido entre el rey y el Parlamento. Exacto. Y con la nobleza pasa igual. En Francia domesticada. En España con poder local. En Inglaterra metida de lleno en el Parlamento. El dinero, lo mismo. Lo controla el rey en Francia, depende de Castilla y América en España y del Parlamento en Inglaterra. ¿Y el legado? Pues está claro. Por un lado el Estado centralizado, por otro los problemas de gobernar territorios diversos y finalmente el nacimiento del parlamentarismo y de los derechos individuales. Pero lo más importante de todo esto es que no es solo una lección de historia. El modelo centralizado francés, por ejemplo, está en el ADN de muchísimos estados modernos, y el parlamentarismo inglés, pues es la base de la mayoría de democracias que conocemos. La lucha entre un poder fuerte y centralizado y un poder repartido y controlado sigue siendo, en el fondo, el gran debate de la política actual. Así que para terminar, dejamos una pregunta en el aire. Si miramos el mundo hoy en día, ¿qué modelo creemos que ha ganado la partida? ¿El del poder concentrado o el del poder compartido? La respuesta, como ya hemos visto a lo largo de este repaso, seguramente no sea nada sencilla.